Vamos con el tercer tema, que es Jesús muere por mis pecados y me ofrece salvación eterna. Este es un tema muy bonito, el querigma número 3. Y ahorita vamos a entender con un cuento también esto que está haciendo Jesús. Puntos importantes en este tema es, este era el plan de Dios desde el principio para restaurar la comunión completa entre Él y la humanidad. ¿Cuál es? Que Jesús muere por mis pecados y me ofrece salvación eterna. No perdamos de vista eso. Para restaurar, porque se perdió con Adán y Eva y el pecado, ¿sí? Para restaurar la completa comunión entre Él y la humanidad. Número 2, se logra con el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es lo que alcanza esa comunión con Dios, va a ser el sacrificio de Jesús en la cruz. Número 3, Cristo cargó en la cruz con nuestras culpas para que fuéramos sanados de nuestros pecados. Es en la cruz donde Jesús está pagando por nuestros pecados, ¿sí? 4, Cristo se entregó como rescate, como pago. Hay una deuda, lo explicaba San Pablo, vendidos al pecado. Bueno, hay una deuda y Jesús se entrega a Él mismo como el pago, como el rescate por todos nosotros. Número 5, esto también es muy importante. Todos los pecadores, sin excepción, todos los pecadores somos autores de la pasión y muerte de Cristo. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica aclara esto, que en tiempos pasados se cometía el error de decir es que los judíos fueron los culpables. No, la realidad es que todos los pecadores somos los autores de la pasión y muerte de Cristo. Tú también y yo también. ¿Sí? También los judíos. ¿Dónde encuentras esto? En el Catecismo de la Iglesia Católica del 595 al 623. Sobre todo, pero hay mucho más. De esto sí hay muchísimo. Bueno, vamos a la cámara principal. Vamos a contar un cuento. Pepito y los pájaros enjaulados. Esta historia tan bonita que nos va a enseñar de manera un poco más clara, yo creo que para muchos mucho más clara, de qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Bueno, resulta que hay un pueblito, un pequeño pueblito, que tiene su parroquia, su iglesita. Afuera de la iglesia está el sacerdote sentado. Del otro lado de la calle pasa un niño, ese niño es Pepito. Y Pepito lleva algo en la mano. En cuanto ve al sacerdote intenta ocultarlo del otro lado de su cuerpo. El sacerdote se percata y, conociendo la fama de Pepito, le dice: a ver, Pepito, ¿qué llevas en la mano? Y Pepito se oculta una mano y levanta la otra y le dice: no tengo nada, mire, no tengo nada. Dice: en la otra. Entonces Pepito se da la vuelta, se toma algo en su mano que tenía levantada, la baja, las pone detrás y levanta la otra mano. Mire, no tengo nada, nada. Y dice el padre: a ver, ven. Y va Pepito, ¿no? Va con las dos manos atrás y le dice: ¿qué tienes ahí? Nada, padre, no tengo nada, de verdad, no tengo nada, padre. Sí. A ver, enséñame las manos. Y le enseña las manos y lleva una jaula. Y dentro de esa jaula lleva pájaros, varios pájaros. Y le dice: ¿y esos pájaros? Ah, pues es que son míos. Les puse una trampa, cayeron y ahora son míos. ¿Y para qué quieres unos pájaros? Ah, bueno, es que miren, me voy a divertir mucho con ellos. Lo primero que voy a hacer es que se peleen entre ellos, ¿sí? Que se peleen, que se saquen la sangre, que se odien, ¿sí? Que no se soporten unos a otros. Los voy a ver que sufran, ¿sí? Y me voy a divertir mucho con ellos. Y ya cuando me aburra, pues los mato, ¿sí? Los tiro. Y el sacerdote pues se escandaliza, ¿no? Espérate, tranquilo, Pepito. A ver, conociendo a Pepito, le dice el sacerdote: vamos a hacer una cosa, Pepito. ¿En cuánto me vendes esos pájaros? Le dice Pepito: ¿para qué los quiere? No sirven para nada, nadie los quiere. Mire, hasta tienen, ¿qué? Corucos. Son como piojos, pero de pájaros. Tienen eso. Están todos sucios, ¿sí? Ni ellos se quieren entre ellos. ¿Para qué los quiere? Nadie los quiere, no sirven para nada. ¿Cuánto quieres por ellos, Pepito? Bueno, deme 100 pesos. El sacerdote va, entra, sale de la iglesia y le da 100 pesos a Pepito. Toma la jaula, se va al campo, abre la jaula y se van los pájaros. Regresa el sacerdote y entra a la iglesia porque va a dar misa, y ahí junto al altar pone la jaula abierta. Empieza a llegar la gente, y pues la gente, sobre todo en algunos pueblos, es muy curiosa, ¿no?
y esa jaula, y esa jaula, y todos, y esa jaula, y esa jaula. Y la gente pues no sabía que era la jaula, ¿no? Nunca habían visto una jaula junto al altar. Llega el sacerdote, empieza la misa, y a la hora de la predicación les dice: ustedes se preguntarán por esa jaula, ¿qué hace aquí esa jaula? ¿Sí? Nunca habían visto una jaula aquí. Pues sí, padre, pues ¿esa jaula qué? Y dice: bueno, les voy a contar una historia. Y les cuenta lo que pasó con Pepito. Dice: pero puse esta jaula aquí porque quiero contarles otra historia que me recordó esta historia. Resulta que había un día en algún lugar, ¿sí?, que no sabemos, estaba Jesús sentado en una silla y por enfrente pasó el demonio. Y Jesús, conociendo cómo era el demonio, le dice: algo llevas ahí, ¿verdad? Y le dice: no, no. Y escondió lo que llevaba en la mano y le dice: mira, no tengo nada. A ver la otra mano. Y le enseña: mira, no tengo nada. Y escondía algo detrás. Y le dice: a ver, ven. Y ahí va el demonio, ¿no? Le dice: ¿qué traes atrás? Nada, no traigo nada. Sí, nada, nada. A ver. Y ya le enseña. Y lleva una jaula. ¿Y qué llevas en esa jaula? Y dice: personas. ¿Cómo que personas? Sí, llevo personas. ¿Y tú para qué quieres personas? Pues porque me voy a divertir con ellos. ¿Cómo que te vas a divertir con ellos? Sí, me voy a divertir con ellos. ¿Qué les vas a hacer? Ah, mira, pues lo primero que voy a hacer es que se peleen entre ellos. Que se odien. Que se maten entre ellos. Que se hieran. Que se insulten. ¿Pero cómo que vas a hacer eso? Sí. Y me voy a dar una divertida. Pero divertida. No, no puedes hacer eso. Sí, claro que sí. Y más, cuando ya me aburra, los voy a matar y ya los voy a tirar. Y Jesús, pues escandalizado: no, no, no puedes hacer eso. ¿Y por qué no? Yo les puse una trampa, los tontos cayeron y ahora son míos. Pero no los puedes matar, no les puedes hacer eso. Pues sí se los voy a hacer. Y Jesús agacha la cabeza y le dice: ¿cuánto quieres por ellos? Y el diablo lo ve así como que: de aquí soy. Dice: ¿para qué los quieres? A estos nadie los quiere, ni ellos se quieren entre ellos, son basura. ¿Para qué los quieres? No te sirven para nada más, van a terminar ofendiéndote. ¿Para qué los quieres? ¿Cuánto quieres por ellos? Y el diablo y hace así, ¿no? Como en las películas. Dice: bueno, ya que tú lo pones así, quiero toda tu sangre. Quiero todo tu sufrimiento. Quiero matarte. ¿Los quieres? Y Jesús le dice: sí. Dámelos. Y ahí termina el cuento. El cuento de Pepito y los pájaros enjaulados. El demonio nos ha puesto una trampa. Y hemos caído en el pecado, la trampa, el arma superpoderosa de Satanás. Hemos caído y ahora se siente el dueño de nosotros. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Va a pagar por nuestra libertad con su propia vida, con su sangre, con todo su sufrimiento, y Él va a cargar con toda aquella maldad que nosotros hemos hecho. Y de esa manera seremos, como dice aquí, rescatados de las garras del diablo. Eso es básicamente lo que hace Jesucristo en la cruz. Si bien esto era un cuento, es eso lo que va a hacer Jesucristo. Había una figura en el Antiguo Testamento llamado el Goel, creo, que cuando una persona no podía pagar algo, el rico que le prestaba, por ejemplo, o le vendía, lo esclavizaba por algunos años. Entonces, si esa persona no puede pagar, acudía a la figura del Goel. El Goel era aquel personaje, habitualmente un pariente, que venía y pagaba con dinero la deuda de aquel que había sido esclavizado, y de esa manera quedaba libre nuevamente. Jesucristo viene y paga aquello que nosotros no podemos pagar, para que quedemos libres, ¿sí? Libres.
Jesús paga para rescatarnos de las garras del demonio. Vamos a ver el fundamento bíblico, que es muy interesante, pero muy interesante, especialmente Isaías. Isaías se le llama el quinto evangelio. ¿Por qué? Si se fijan, hemos usado mucho a Isaías, porque él va anunciando mucho de lo que va a ser Jesús. Él, que son 400 o 500 años antes de Cristo, él ya estaba viendo lo que iba a pasar con Jesucristo. Vamos a leerlo, ¿no? Fundamento bíblico, Isaías 53 del 3 al 10a. Dice así el profeta: despreciado por los hombres, marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros le creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas o por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? ¿O qué les estaba diciendo en el Antiguo Testamento ya? Va a venir un hombre que va a pagar por tus dolencias, por tus pecados, por tus heridas. Él va a soportar, como dice aquí, el castigo que trae la paz, que nos trae la paz. Y por sus llagas vamos a ser sanados, salvados, rescatados. Por eso lo de su sangre. Porque de las llagas, ¿qué es lo que emana? Emana la sangre del Señor. Y sigo leyendo esto que ve el profeta, ¿no? Tan vívido, a mí me impresiona mucho. Todos andábamos como ovejas errantes. Y esto qué interesante, cada cual seguía su propio camino. Sí, yo sigo a Jesús, pero a mi manera. A mi manera. Yo sigo a Dios, pero a mi manera. Y veíamos en la historia de la salvación esto que se repetía una y otra y otra y otra vez, y se repetía y se repetía. Y cada quien seguía a Dios como se le pegaba la gana, y eso provocaba mucho sufrimiento. Diablo significa el que divide, todos divididos, cada quien para su lado. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé Dios, descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Dios mismo descarga sobre Jesucristo, sobre su cuerpo, la culpa. Dirá San Pablo que él se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Para cargar con el pecado. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado como oveja al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Por eso Juan el Bautista va a decir: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habla de cordero, un cordero, porque en el Antiguo Testamento, y lo vimos también, la historia de la salvación, se ofrecía un cordero. Pero en este caso es un cordero mudo, callado, humilde, que va a ofrecer su vida por todos nosotros. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Y yo me atrevo a decir, ¿y quién está pensando en él hoy? ¿A quién le importa? ¿A ti te importa? ¿A mí me importa realmente o no? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo, por nuestros crímenes, por tus pecados, por mis pecados. Fue sepultado junto a los malhechores. En la cruz había otras dos cruces a los lados, dos malhechores. Dice, fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. El dueño de la tumba era un hombre muy rico. A pesar de que nunca cometió ni una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Él no cometió ningún pecado y sin embargo va a pagar por los pecados de todos nosotros. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Jesús mismo ofrece su vida como paga por el pecado. Creo que si entendemos esto de que pagó por nosotros, no es tan complicado.
Y aún así somos muy malagradecidos, ¿no? Seguimos haciendo lo que se nos pega la gana. Seguimos pasando por alto todo su dolor, todo su sufrimiento. Y como dice el catecismo de la iglesia, ¿no? Que lo leí ahorita, es esta parte: todos los pecadores somos autores de la pasión y muerte de Cristo, tú también. Y cada vez que pecas es como si lo crucificaras una vez más. Y pecas y lo crucificas y no te interesa. A veces pareciera que no te interesa. Vamos a leer Miqueas 7 del 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y perdona el crimen? Que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar. A Dios le gusta perdonar. Dios encuentra sus delicias en cada uno de nosotros a pesar de nuestro pecado. A Él le gusta perdonar. Dios quiere perdonarte ese pecado que ni tú te perdonas. Su delicia es que te dejes perdonar. Una vez más, te compadecerás de nosotros. Pisotearás nuestras faltas. Ojo, no es que ame el pecado, no lo ama, lo detesta. Pero ama al pecador, eso lo sabemos, creo yo. Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Ese es Dios. ¿Y cómo logra esto? Por medio de Jesucristo. Marcos 10:45 dice Jesús: sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo va a servir? Dice: dar su vida como rescate por una muchedumbre. En otras Biblias dice por todos. Dar su vida como rescate por una muchedumbre. Marcos 10:45. Vino a servir y dar su vida como rescate, como pago. Va a pagar algo. Ya dijimos que la deuda por el pecado. 1 Timoteo 2 del 5 al 6. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. ¿Cuál es la misión de Jesús? La principal: entregar su vida como rescate por todos nosotros. ¿Sí? Como en el cuento. Entregar su vida. Y el Padre, evidentemente, también el sufrimiento del Padre también es enorme. Porque ¿qué padre va a entregar la vida de su hijo por el pecado de un extraño, de un desconocido, de otro que ni siquiera valora el esfuerzo, el sacrificio? Nadie lo haría. Pues Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios ama, porque Dios es amor. Y aquí vamos entendiendo todo lo que ya hemos visto. Romanos 7:24 al 25a. Dice San Pablo: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahorita lo veíamos. 25 dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿quién nos libra de este cuerpo de muerte que nos lleva al pecado una y otra vez? Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él viene y paga. Y evidentemente de esto se nos habla y mucho cada vez que meditamos la pasión de Jesucristo. Y aquí está, ¿no? Mateo 27 del 45 al 56, Marcos 15 del 33 al 41, Lucas 23 del 44 al 49, Juan 19 del 28 al 30. La mejor manera de meditar la pasión de Cristo es leyendo la pasión de Cristo en los evangelios. Por eso lo hacían los santos siempre. Pues esta frase de San Francisco de Asís, que creo que es la segunda frase que pongo y la última ya, de un santo, dice así: y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú. Con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Qué interesante esta frase, que de hecho esta frase viene en el catecismo también. Dice: y los demonios no son los que lo han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía. ¿Cuándo? ¿Cuándo pecas? Particularmente dice, deleitándote en los vicios y en los pecados. Cuando te regodeas en el vicio, ¿no? Lo vuelves a crucificar. Les digo, esta frase, que es muy dura, viene en el catecismo de la Iglesia Católica. Así es que la Iglesia la hizo suya ya.
Otra parte importante de este tema es la salvación y vida eterna son un don de Dios, es gratis, ¿sí? Es regalado. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, es gratis. Dice, la salvación es un don, regalo gratuito de Dios, Catecismo de la Iglesia Católica 614, que nos otorga la vida eterna. La salvación es la vida en Cristo Jesús, que comienza ahora y será por siempre para toda la eternidad. ¿Qué es lo que nos otorga Jesús una vez que viene el sacrificio, que viene y paga por el pecado? Nos otorga dos cosas, la salvación y la vida eterna. Que se podría decir que es lo mismo, ¿no? La salvación y la vida eterna. Pero también existe la muerte eterna, o la segunda muerte, como dice el Apocalipsis, que es el infierno. Vamos a Romanos 6:23, dice, el pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hace Jesús en lo alto de la cruz? Otorgarte la vida eterna. ¿Cuánto estás valorando tú la vida eterna? ¿Te importa? ¿O te importa más esta vida temporal, que dura unos cuantos años y se acabó? ¿Cuántas generaciones han pasado y han muerto? ¿Crees que tú no vas a morir? También, muy pronto. ¿Cuánto valoras tú la vida eterna? ¿Cuánto valoras tú la muerte de Cristo en la cruz? Juan 3:16 otra vez. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez, el Padre otorga a lo que más ama, que es su Hijo único, en sacrificio en la cruz, para que quien cree en Él no se pierda. Esto es muy importante. Hay que creer en Jesucristo y eso es el tema siguiente. Os digo, todos los temas están enlazados unos con otros. Para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto lo vamos a explicar en el siguiente tema. Creer en Cristo y no perderte. ¿Cómo? Lo vemos, espero yo, la semana que viene.